Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a nuestra clase modelo del programa PAE en Derecho Laboral Empresarial. El día de hoy tengo el gusto de presentar a nuestro profesor Luis Delgado. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué Bienvenido. tal? Buenas noches, Linda. Buenas noches con todos. Un gusto tenerlos presentes el día de hoy. Perfecto, profesor. Veo que ya todos se han conectado a nuestra clase modelo y le doy el pase para poder iniciar con nuestra clase, profesor. Muchas Gracias. gracias. Claro que sí. Bien, el día de hoy lo que vamos a ver es análisis de conceptos remunerativos. Vamos a ver que este tipo de conceptos pues van a tener incidencia sobre los beneficios sociales y los tributos de planilla. Entonces, lo que vamos a buscar en la presente sesión es describir claramente los conceptos a entregar al personal con carácter remunerativo y cuál es el tratamiento tributario laboral a aplicar en cada caso concreto. Para esto, cuando vemos remuneración y entrega de conceptos con impacto en el cálculo de beneficios sociales, vamos a tener como marco normativo para la sesión de hoy la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es la que establece pues qué se entiende por remuneración, también el reglamento, el texto único ordenado de la Ley de Fomento al Empleo. Y cuando hablamos de remuneración puntualmente, según nuestro marco normativo, hablamos que es todo aquello que el trabajador recibe en contraprestación de parte del empleador por la prestación de sus servicios. Bien, esto está así detallado en el artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, pero este pago, digamos, que recibe de parte de su empleador puede ser tanto en dinero o en especie. Bien, cuando hablamos de especie vamos a hablar de bienes o servicios. Cualquiera sea la forma de la denominación, pero aquí lo importante es que ese pago que recibe el trabajador sea de su libre disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no le tiene que rendir cuenta a nadie sobre el gasto que va a realizar. Es decir, puede hacer lo que quiera, disponer libremente de ese pago percibido por parte otorgado por parte del empleador, con excepción del impuesto a la renta, ¿no? En este caso, pues, cuando un trabajador supera las 7 UITs en el año, empieza, pues, la retención progresiva del impuesto a la renta, ¿no? 8%, 14%, de ahí pasas a 17, a 20% y finalmente al 30%. Entonces, nuestro marco normativo actual también establece que hay conceptos que no son remunerativos por exclusión legal, ¿no? Y acá tenemos pues el artículo 19 y 20 del texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Dentro de estos conceptos encontramos pues lo que se conocen como gratificación o bonificación extraordinaria, la participación voluntaria o complementaria en las utilidades. También tenemos las condiciones de trabajo, el valor de transporte, la asignación por educación, las prestaciones alimentarias bajo suministro indirecto, asignación por cumpleaños, entre otros. Cuando hablamos de remuneración en especie, hacemos mención aquí puntualmente a que el trabajador recibe bienes o servicios de parte de su empleador. Bien, entonces, por ejemplo, puede darse el caso de que la empresa le otorgue o le cubra el gasto de la vivienda a un trabajador. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el centro de trabajo se encuentra en San Isidro y le ponen o le cubren al trabajador y a su familia una vivienda, por ejemplo, una casa en Miraflores? Entonces ahí esa vivienda no podría pasar ni como condición de trabajo porque no es indispensable o lo mínimo indispensable para que el trabajador pueda desempeñar sus funciones, ¿no? Entonces ese pago que realizaría ahí, por ejemplo, el empleador, le generaría un ahorro al trabajador, ¿no? Sería un pago producto, pues, de la prestación del servicio. Entonces ahí podría caer como una remuneración en especie. Cuando hablamos de remuneración en especie, puntualmente sería en este caso que el empleador directamente le pague la renta al propietario del inmueble. Bien, al propietario del inmueble directamente le pague la renta y le ceda ese espacio, esa casa o ese departamento, digamos, al trabajador para que viva ahí con su familia. Ese era el caso. Pago de seguros médicos internacionales también podría caer en lo que podría ser una definición de remuneración en especie. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un trabajador que solamente trabaja aquí en el Perú, ¿no?
y no se mueve de su centro de trabajo, solamente trabaja en oficina, y ya de por sí el empleador pues le cubre salud, ¿no? La contribución es salud, y además también la empresa le ha contratado la EPS. Entonces, en ese caso, si la empresa adicionalmente le cubre un seguro médico internacional, eso podría caber como un concepto remunerativo. Cosa distinta, por ejemplo, sería de que lo manden de viaje al extranjero, por ejemplo, y en el extranjero pues sufre un accidente, se enferme, lo que fuera, y ahí se activaría el seguro médico internacional. Ahí sí tiene sentido, ¿no? Que para las funciones que realiza la persona, el empleador le tenga que asumir ese gasto, o que los mande a negociar, los mande constantemente fuera del país a tener reuniones para poder cerrar negocios, lo que fuera. Ahí tiene sentido que se le pague el seguro médico internacional. Ahí podría ser en ese caso, si es que las funciones la amerita, podría considerarse como una condición de trabajo inclusive, que es un concepto no remunerativo. Pero si no lo necesita para el desempeño de sus funciones, tiene carácter remunerativo, ¿no? O imagínense que no solamente le cubren al trabajador, sino a los hijos del trabajador y a la esposa del trabajador, por ejemplo. Bien. Otorgamiento de vehículos también podría caer en una remuneración en especie. En el caso, por ejemplo, de que el trabajador pues, pueda llevarse el vehículo para lo que estime conveniente, ¿no? Para fines personales, digamos que la naturaleza o las funciones del puesto de trabajo no ameritan pues, que se traslade, que tenga la necesidad de contar con un vehículo para desempeñar sus funciones, como sí podría ser, por ejemplo, en el caso de un jefe de ventas, de vendedores, podría ser el caso del gerente general, por ejemplo, ¿no? Que ahí por la naturaleza de las funciones del puesto que realiza, podría ser considerado ese vehículo como una condición de trabajo. Pero si es para fines personales, tendría naturaleza remunerativa y se consideraría remuneración en especie. Las membresías a un club también, por ejemplo, podrían caer dentro de esta definición. Digamos que la empresa asume el pago pues, de la membresía de un club y el trabajador puede ingresar al club con su familia, con sus hijos, ¿no? En general, y hacer uso y disfrute de todas las instalaciones del club. Pero también sería distinto, por ejemplo, si se usara puntualmente o exclusivamente para fines de llevar a potenciales clientes o clientes a cerrar un acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en el restaurante del club. Entonces, o en el bar del club, por ejemplo. Entonces ahí tendría, pues, digamos, una connotación distinta, ¿no? Podría considerarse como una condición de trabajo. Y cualquier beneficio que caiga dentro de esta definición. Ahora, cuando hablamos de conceptos remunerativos, hemos hablado hasta el momento remuneración en dinero, ¿no? Y remuneración en especie, que es a través de bienes o servicios. Pero también tenemos remuneración regular, que es aquella que se paga constantemente al trabajador todos los meses, que normalmente está dentro de esta definición el sueldo básico, por ejemplo, del trabajador. También estaría, por ejemplo, la asignación familiar dentro de esta remuneración regular. Tenemos también remuneración periódica. Cuando hablamos de remuneración periódica es aquella que se percibe con una frecuencia mayor a un mes, pero que no supere el año. Por ejemplo, tenemos un bono semestral, ¿no? Por cumplimiento de metas, objetivos, que tiene naturaleza remunerativa. Entonces, ese bono representaría una remuneración periódica. Un bono anual por desempeño, por ejemplo, también caería en esta definición. Un bono trimestral por cumplimiento de metas, un bono cada 4 meses por productividad, etc., caería como una remuneración periódica. Entonces, tengan en cuenta que aquí es aquella que se otorga o que se percibe con una frecuencia mayor a un mes, pero que no excede el año. Luego tenemos remuneración principal, variable e imprecisa. Cuando hablamos de remuneración principal, estamos hablando aquí de la remuneración variable del trabajador. Por ejemplo, las comisiones que tiene un trabajador, bien, forman parte de su esquema principal de ingresos del trabajador, no más que como no sabes cuánto va a percibir mes a mes, es variable pues el ingreso que pueda ir siendo otorgado por parte del empleador. Entonces es remuneración principal, variable e imprecisa. Y aquí, por ejemplo, cuando se analiza, por ejemplo, para el cálculo de beneficios sociales, se analiza 6 meses previos, ¿no? Para hacer el cálculo de lo percibido por el trabajador como remuneración variable. Y aquí, por ejemplo, así lo haya percibido una sola vez dentro del semestre,
ese monto se va a dividir entre 6 y el promedio va a entrar a la remuneración computable del beneficio social que se le va a pagar al trabajador. Acá, por ejemplo, en la remuneración principal, variable imprecisa, que son las comisiones, aquí no aplica el criterio de regularidad, que vamos a ver que en el siguiente punto, que es la remuneración imprecisa complementaria, ahí sí se tiene que analizar esa situación. Bien, entonces, remuneración principal, así he percibido un solo pago en el semestre previo que estoy haciendo cálculo estoy usando para el cálculo de beneficio social, ese monto lo voy a dividir entre 6 y el resultado va a ir a la remuneración computable del beneficio social. En cambio, cuando hablo de remuneración complementaria, variable imprecisa, acá estoy hablando de las horas extras, por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, en las horas extras, acá sí voy a tener que analizar que al menos dentro del semestre previo haya percibido el trabajador al menos en 3 meses el pago de este concepto. Eso es lo que se llama el criterio de regularidad. Bien, entonces tenemos remuneración en dinero, en especie, remuneración regular, que es el básico, asignación familiar, remuneración periódica, que son los bonos, bonos anuales, remunerativos, evidentemente, ¿no? Por desempeño, por ejemplo, bonos semestrales por cumplimiento de metas. Tenemos la remuneración principal variable imprecisa, que son las comisiones del trabajador, y tenemos la remuneración complementaria imprecisa, que son las horas extras. ¿Cuándo es considerado un beneficio remunerativo? Y acá es importante tener en cuenta que tiene que cumplir 3 requisitos de manera conjunta. El primero de ellos es que tenga naturaleza contraprestativa. ¿Qué quiere decir? Que te lo otorguen producto del trabajo realizado. El segundo requisito es que sea de libre disposición. Y el tercero es que represente una ventaja patrimonial para el trabajador. Entonces, esto quiere decir, si falta alguno de estos requisitos, ya no estamos ante un concepto remunerativo. Bien, entonces tiene necesariamente que presentarse los tres de manera conjunta. Que sea contraprestativo, que sea de libre disponibilidad o disposición y que represente una ventaja patrimonial para el trabajador. Cuando hablamos de remuneración como naturaleza contraprestativa, se entiende pues que es aquella que se paga al trabajador producto del trabajo realizado. Pero también existen excepciones para la percepción de este concepto, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Las vacaciones remuneradas. Cuando un trabajador sale de vacaciones, le pagan remuneración vacacional. O sea, tiene naturaleza remunerativa. ¿Qué más? Descansos médicos remunerados por los 20 primeros días de incapacidad. Acuérdense que los primeros 20 días de incapacidad, el que cubre en el año esos días es directamente el empleador. Y esos 20 días no son considerados subsidios. El subsidio se empieza a computar a partir del día 21 de la incapacidad que haya tenido el trabajador y finalmente pues es quien asume esa salud en este caso, ¿no? Tenemos también el permiso y la licencia por 30 días al año calendario para los dirigentes sindicales, ¿no? Normalmente están el secretario general, secretario adjunto, el secretario de defensa, secretario de organización, y esos 30 días se consideran pues remunerativos a favor de estos dirigentes sindicales. Los beneficios acordados por convenio colectivo, ¿no? También pueden tener naturaleza remunerativa. Imagínense que incrementen el salario para los afiliados a un sindicato minoritario, ¿no? Minoritario se entiende que menos de la mitad de trabajadores de la empresa pues está afiliado a este sindicato. Entonces solamente los efectos van para los afiliados al sindicato minoritario. Digamos que al final de la negociación colectiva se acuerda pues que cada persona afiliada al sindicato va a tener un incremento de 200 soles, por ejemplo. Bien, entonces ahí tienes como sustento el convenio colectivo y que ese beneficio que se otorga tiene naturaleza remunerativa. Bien, porque va sobre el salario. Costumbres o contratos que establezcan el carácter remunerativo de un pago, el descanso semanal obligatorio, los días feriados no laborables y las licencias con goce de haber, ¿no? Aquellas pues en las cuales el trabajador no presta ningún servicio, pero el empleador le sigue pagando pues remuneración y los beneficios de ley. Cuando hablamos de remuneración de libre disposición, entendemos aquí que es aquella en la cual el trabajador tenga plena libertad de uso de los bienes o servicios o el dinero que ha sido otorgado por el empleador y que no le tenga que rendir cuentas a nadie sobre el gasto. ¿Cuál es el efecto que un concepto sea considerado remunerativo? El primero de ellos es que
va a formar base de cálculo de beneficios sociales. Ahora, va a depender de la periodicidad de otorgamiento, de entrega de este beneficio, para ver pues sobre qué beneficios sociales va a aplicar, va a ser base de cálculo. Por ejemplo, si tenemos un concepto remunerativo que se paga todos los meses, entonces va a formar base de cálculo de la gratificación legal, va a formar base de cálculo de las vacaciones, de la CTS, de las utilidades legales. Pero si fuera, por ejemplo, un pago anual remunerativo que realiza la empresa a favor de su trabajador, entonces va a formar base de cálculo únicamente de las utilidades legales y de la CTS, pero a razón de un doceavo, porque es un pago anual. Si fuera semestral sería a razón de un sexto. Bien, pero no ingresaría al cálculo de la gratificación legal ni de las vacaciones, porque para esto se consideran pues aquellos pagos que constantemente de manera regular percibe el trabajador mes a mes. Y el segundo efecto es que va a tener impacto sobre los tributos de planilla. ¿Cuáles son los tributos de planilla? La contribución de salud a cargo del empleador, la retención de la AFP o la ONP a cargo del propio trabajador y el impuesto a la renta de quinta categoría, que también es un costo que tiene que ser asumido por el propio trabajador. Bien, entonces, ¿el impacto cuál es? Sobre los beneficios sociales y sobre los tributos de planilla, cuando un concepto se considera remunerativo. Vamos a un caso práctico. Bien, y acá vamos a ir viendo la participación de ustedes. Tenemos una empresa de telefonía que contrata a un trabajador el 1 de enero del 2022 en el cargo de gerente comercial y le ofrece una opción de compra de 3.000 acciones de la empresa a un valor preferencial de $80.000, en la medida que permanezca en dicho puesto de trabajo por un plazo de 3 años y que en cada uno de estos años llegue al 120% de su meta de ventas. El 2 de enero del 2025, el trabajador solicita a la empresa que dé cumplimiento de los términos pactados para ejercer su derecho de opción de compra de acciones, al haber cumplido con todos los requisitos que le fueron asignados a su ingreso a la empresa. Al día de hoy, el valor real de esas 3.000 acciones ascienden a $120.000. Bajo este contexto, ¿considera usted que el valor de las acciones a adquirir por parte del trabajador debe ser considerado un beneficio remunerativo? ¿Qué opina? Aquí tengo la sala. ¿Han levantado la mano en la sala? Adelante, por favor. Si pueden, abran sus micros, no hay ningún problema. ¿Qué opinan aquí? Este, este concepto que se le está otorgando al trabajador, ¿tiene naturaleza remunerativa o no? Catherine, adelante, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo creería que sí, porque al Ujú. final, o sea, entiendo que le van a respetar los 80.000, el costo, pero Ya, vale 120.000, así que hay 40.000 soles de diferencia. ok, ya. Entonces, para Es empezar, ¿qué como, remunera? Vayamos primero más allá del monto, vayamos primero. El beneficio que le están dando, si es que tiene algún beneficio el trabajador, ¿tiene naturaleza remunerativa o no? ¿Y qué cosa te haría identificar que sí lo es, de ser el caso? eh, que sería como la remunerativa en especie, porque Ya, no le están entregando el dinero, sino le están ajá, entregando la posibilidad de compra de acciones. ya, pero primero antes de ello, ¿producto de qué le otorgarían este beneficio al trabajador? De haber cumplido la meta de venta, la meta del 120% que le Ya, pidieron cada año, ¿no? o sea, el trabajador tiene que haber prestado sus servicios, ¿no? Y haber Sí, llegado a determinada meta u tuvo objetivo para que haber poder llegado. acceder a este beneficio. Ajá, ¿No? Y no solamente el tema de las ventas, sino le ponen otro candado también, otra regla el empleador, que es una que permanencia de permanezca 3 años. 3 años. O sea, si se va antes, no recibe ni un sol, o no tiene ni siquiera la opción de poder aplicar a esto. Pero aquí en este caso, tiene dos condiciones, que permanezca 3 años y que en esos 3 años, evidentemente, por la prestación de sus servicios, Llegue tenga a 120 de meta. correcto, y tenga la opción de la opción de compra preferente, ¿no? Estas acciones. Muy bien. Ahora,
¿Qué pasaría, por ejemplo, si la empresa le dice, ya, tú cumples estos dos requisitos, quedarte 3 años y llegar al 120% de tu meta de ventas durante los 3 años, y tú, trabajador, no desembolsas ni un sol? Como empresa te damos las 3.000 acciones. Y las 3.000 acciones al día de hoy valen $120.000. Ahí, en este caso, ¿qué sería lo remunerativo a favor del trabajador? Y entendería de que ya no tiene el beneficio de comprarlo a un precio menor, No, sino que le están diciendo, tú llegas a estos dos requisitos que te estoy pidiendo, que te quedas 3 años y llegas al 120% de tus metas en los 3 años, y ujú, yo como empleador te cedo las 3.000 acciones que al día de hoy, cuando las quiera adquirir, valen $120.000. pero paga los 80.000, Digamos que no paga o nada, no allá paga no nada. paga nada. Ya. Ah, ¿Qué importe sería el remunerativo ahí? claro. Acá le están dando opciones, pues es un remunerativo en especie, porque le están Ya dando opciones. es un bien, ¿no? Le están dando en especie, muy bien. Ajá. ¿Y cuánto sería el monto remunerativo a favor del trabajador? El costo de las acciones, lo que costaría en el mercado, o sea, si él quisiera comprarlo fuera, ¿cuánto le costaría? No sé, si le vale 120.000 y le están dando esta remuneración, pero en especie. Sí, pero ¿cuál sería el monto remunerativo a favor del trabajador ahí? Los 120.000, Los 120.000, ¿no? En claro, ese porque caso, es al está claro porque el costo de hoy. trabajador le están dando 120.000. ¿Está incrementando el patrimonio del trabajador, sí o no? Sí, ¿Es contraprestativo? claro, porque fue a razón de 3 años de trabajo, con una meta, taca, taca. Correcto. ¿Y es de libre disponibilidad? Entendería que sí, pues no le van a poner otra causa. Si quiere, mañana las vende, las Correcto. regala, las dona. Las puedes transferir, ¿no? Sin ningún problema, porque él es el propietario, el titular de esas acciones. Ujú. Ya es Entonces, un concepto cumple, remunerativo, pero en especie. como pueden ver, cumple los tres requisitos para que un concepto sea considerado remunerativo: contraprestativo, de libre disponibilidad e incrementa el valor patrimonial del trabajador. Bien, y al ser una remuneración en especie y al haberse percibido esto, digamos, después de 3 años, en el ejemplo que le estoy poniendo, que el trabajador no tiene que desembolsar ni un solo sol, ni un dólar para recibir esas 3.000 acciones equivalentes a $120.000, eh, esas acciones que adquiriría serían base de cálculo de qué beneficio social. Entonces, si le afecta quinta, Y quinta, estamos hablando de tributos de planilla. claro, no, Estoy preguntando qué base, o sea, formaría base de qué beneficio social. ¿Formaría base cálculo de gratificación legal? no, 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 ¿no? porque sería como un bono único, o sea, no creo que todos los meses le den esta posibilidad, ¿no? Sería un remunerativo periódico. Para que sea, para que sea base de cálculo de la gratificación legal, como les dije hace un momento, o de las vacaciones, tendría que Ah, más de percibirse un todos mes. los meses. Todos los meses tendría que ser un pago regular a favor del trabajador. Ok. Bien. Para que forme base de cálculo de la CTS sí se incluyen las remuneraciones periódicas. Las remuneraciones periódicas son aquellas que se perciben con una frecuencia mayor a un mes, pero que no exceden el año. Bien, entonces la CTS sí incorpora en su remuneración computable a las remuneraciones periódicas. Pero la pregunta es, en este caso, estas acciones que la está percibiendo después de 3 años, ¿se podría considerar remuneración periódica o no? No, no, porque tendría que tenerlo más de un mes, pero menos de un año.
Ya, pero no, tendría que repetirse con determinada frecuencia, pues, ¿no? Claro, O sea, digamos que si estamos hablando de un pago anual, todos los años debería repetirse, o semestral, todos los semestres debería darse. En este caso es por única vez, ¿no? Se entiende, ¿no? Que después de claro. 3 años lo está percibiendo. Entonces, el único beneficio social del cual va a ser base de cálculo es para las utilidades legales, en función al cálculo cuando se realice en función a las remuneraciones del trabajador que haya percibido en el ejercicio. Bien. Y Ujú, cuando hablamos de tributos de planilla, va a estar afecto a qué cosa? A quinta, de todas maneras, impuesto a la renta. claro. Bien. Y en contribución a salud, al ser remunerativo, también el empleador va a tener que asumir ese 9% de contribución a salud, Ah, porque es remunerativo. Ahora, al ser remuneración en especie, de lo único que está exento de retención es la AFP. Bien, la AFP, por mandato legal, no está afecta pues a este tipo de retenciones cuando estamos hablando de una remuneración en especie. Si el trabajador hubiera estado en la ONP, sí le tendría que descontar el 13%, retener el 13% para hacer la aportación. Pero cuando está en el sistema privado de pensiones, en una AFP, en este caso no hay retención. Bien. Ahora, volviendo al caso inicial, hemos dicho que si el trabajador en un primer momento le hubieran dicho, tú cumples estas reglas y al final, si las cumples, tú no tienes que desembolsar ni un solo sol, ni un dólar, yo te otorgo las 120.000 acciones, $120.000 en 3.000 acciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el trabajador al día de hoy paga $80.000 y al día de hoy esas 3.000 acciones también valen $80.000? ¿Habría alguna ganancia ahí para el trabajador o no? ¿Habría algún beneficio? No, entendería que sería como un cliente cualquiera que puede comprar las acciones que valen 80.000, las compra 80.000. Correcto, Catherine. Sería una simple compra Transacción. de acciones, ¿no? Ujú, Una compra-venta que la puedo hacer en cualquier empresa, ¿no? Me acerco a cualquier empresa, pago esa cantidad y me dan la misma cantidad en acciones. Entonces ahí no hay ninguna ganancia. Pero en el caso que estamos viendo aquí, ¿cuál sería la ganancia para el trabajador? comprar a un costo menor las acciones. Ujú. ¿Y cuál Ahí sería la ganancia? El valor diferencial, ¿no? el ahorro, el costo, ¿no? Ujú. Correcto. Si estoy percibiendo al día de hoy $120.000, ¿no? Por esas 3.000 acciones, y yo he pagado 80.000, la diferencia, los 40.000 en este caso, van a ser lo que se consideren remuneración en especie a favor del trabajador. Va a tener naturaleza remunerativa. Bien. Entonces aquí ese importe que se le otorgue va a ser finalmente el que el trabajador se va a ver beneficiado y va a tener naturaleza remunerativa. ¿Qué sucede normalmente con estas stock options? Lo que buscan es incentivar la permanencia de los altos directivos en las empresas. La opción de compra se da a un precio preferente, previamente pactado entre el empleador y el trabajador, pero normalmente un precio preferente para que el trabajador pueda optar por hacer ejercicio de esa opción de compra y se pueda ver beneficiado. Evidentemente, si al día de hoy, por ejemplo, he cumplido con los requisitos, las 3.000 acciones valen $80.000 y al día de hoy realmente esas acciones están valiendo en el mercado $50.000, esas 3.000 acciones valen $50.000, no, pues no tendría sentido que yo invierta ahí, ¿no? O sea, sería una pésima decisión. Tendría que aplicarlo cuando realmente me genere una ganancia. Ahora, se suele activar luego que el trabajador cumple con determinado tiempo de permanencia en la empresa o cuando cumple metas acordadas con el empleador, que es lo que hemos visto hace un momento. ¿Qué más? Busca involucrar este beneficio más al trabajador en la dirección y gestión de la empresa. Claro, porque al ser accionista de la empresa, pues ya no solamente va a percibir utilidades legales, sino va a percibir también dividendos. O sea, le va a permitir pues meterse de lleno, de cabeza, digamos, en el negocio, ¿no? Porque mientras mejor le vaya el negocio, también va a tener pues un beneficio directo el propio trabajador, ¿no? Como ya en calidad de accionista, inclusive. Tiene carácter contraprestativo, te lo dan producto de tu trabajo, de las labores realizadas,
se considera remuneración en especie. Las acciones son de libre disposición, ya que el trabajador puede después transferirlas si es que lo estima conveniente. Implica un incremento del patrimonio del trabajador y corresponde que el beneficio sea registrado en la planilla del trabajador, ¿no? En este caso, esos $40.000 que hemos visto que es la ganancia, tendría que registrarse pues en la planilla, ¿no? Y figurar en la boleta del trabajador como beneficio remunerativo a su favor por la compra de las acciones. Y debe ser considerado como base de cálculo de beneficios sociales y de tributos de planilla, que son los que hemos hablado, ¿no? En este caso, por el ejercicio que le hemos puesto, solamente es base de cálculo de utilidades legales y tributo de planilla de contribución de salud, de ONP, ¿no? De ser el caso, y del impuesto a la renta de quinta categoría. Y como es remuneración en especie, como hemos dicho hace un momento, está exento de la retención de la AFP. El sistema privado de pensiones no se le retiene en este caso, en este contexto en particular, el monto equivalente al 13% aproximadamente para aportación al sistema privado de pensiones. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, Catherine, ¿todo bien? sí, sí, todo claro. Perfecto, perfecto. Entonces, solamente para ir cerrando, vamos a ir a este caso adicional. Bien. Tenemos aquí un bono por productividad o desempeño. Miren, ¿ah? Una empresa de seguros acordó con su personal comercial entregar un bono de productividad siempre que acreditara haber llegado al objetivo o meta de ventas fijado cada año calendario. Este beneficio se viene aplicando desde el año 2018 y se ha venido pagando siempre a fines de mes de enero del año siguiente. La empresa en convenio privado con cada uno de los trabajadores delimitó los requisitos a cumplir para obtener el bono de productividad equivalente a 3 sueldos. Encontrándonos en el mes de febrero de 2025, trabajadores y ex trabajadores de la empresa le han solicitado el pago del beneficio a la empresa y esta ha decidido no pagarlo de manera unilateral en este año. Entonces, bajo este contexto, ¿consideran ustedes que este beneficio debería ser considerado remunerativo? ¿Qué implicancias traería para la empresa el no cumplir con realizar el pago del bono? ¿Podrían también los ex trabajadores exigir su pago? Vamos por la primera parte. ¿Este beneficio tiene naturaleza remunerativa, sí o no? ¿Qué dicen? Eh, sí, porque entendería que hasta donde se pagó era producto de su trabajo, Ya. tenía libre disponibilidad porque se lo depositaban, me imagino que su cuenta y obviamente podían disponer, y eso era dinero, así que aumentaba su patrimonio. Ok, muy bien. Para Catherine cumple los 3 requisitos para que un concepto sea considerado remunerativo. Y es correcto. Cuando veamos un bono por productividad, por desempeño, cumplimiento de metas, objetivos, siempre va a tener naturaleza remunerativa, porque te lo ganas producto del trabajo realizado. Bien, entonces tiene siempre naturaleza remunerativa. Y al ser un bono anual, base de cálculo de qué beneficio social va a ser. De CTS. Stephanie, buenas noches. CTS, muy Buenas bien, noches, sí. Stephanie. ¿CTS a razón de cuánto? Si es De anual. un doceavo. Muy bien, un doceavo. Si fuera semestral sería a razón de un sexto. Ujú. Bien. ¿Y qué más, Stephanie? Te falta uno más en beneficio social. Mm, Has dicho la CTS, ¿cuál sería el otro? Si te equivocas no pasa nada. Vamos, pero entiendo que de gratificación no, porque tiene que tener periodicidad, pero es regular, ¿no? Un pago ujú, regular, constante. Y tampoco de vacaciones porque es lo mismo, es claro, lo mismo. Ajá. bien. Entonces también sería base Utilidades. de utilidades legales, ¿no? Claro. Acuérdense que las utilidades legales se dividen el pago pues en 50%, ¿no? En función a las Ujú, remuneraciones y la otra parte se calcula en función a los días efectivamente elaborados. ujú. Entonces, la parte correspondiente a las remuneraciones, aquí entraría este pago de este bono anual. Y al ser remunerativo, en cuanto a tributos de planilla, ¿a cuáles estaría afecto? Ah, salud, Muy bien, es salud. FP, UNP y renta quinta. Ajá, AFP, UNP y renta de quinta. Bien. Acá no estamos hablando de remuneración en especie, ojo, acá es remuneración en dinero, ¿no?
Ujú. Están pagando directamente al trabajador. Entonces es un concepto remunerativo. Muy bien. Ahora, ¿qué implicancias traería el que la empresa no quiera pagar el bono este año, si lo ha venido pagando desde el año 2018? ¿Este pago ha generado o no costumbre legal? Sí, a generar costumbre en caso no tengan alguna política en base a ello. Correcto, ha generado ya costumbre legal, ¿no? Cuando Ujú. se consigue un pago Más 2 años más, o sea, ujú, ya se genera como un derecho adquirido a favor del trabajador. ujú. Entonces, aquí en estos casos, miren, ¿ah? Para evitar que ese pago se considere un derecho adquirido, lo que tienen que hacer como asesores, ¿no? A las empresas en las cuales brindan servicios, es hacerle firmar a cada trabajador un convenio individual cada año. Bien, delimitando que ese bono, por ejemplo, aplica para, o es del año 2024, por ejemplo, y aplica el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, y que solamente aplica para ese año calendario, y que si el empleador más adelante quiere volver a otorgarlo, tiene que suscribir un nuevo convenio con el trabajador. Entonces, así, de esa forma, si delimito año por año, voy a poderlo quitar cuando quiera, ¿no? O sea, termina ese año calendario, el año siguiente, si quiero, no lo doy, y así se vayan a la SUNAFIL, me demanden o lo que fuera, no me va a ganar el trabajador, porque hay un convenio que justamente acota el periodo de duración de ese bono. Bien, entonces eso te ayuda a romper el tema de la costumbre legal, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa en la práctica? Que muchas empresas ponen en el contrato de trabajo que el trabajador va a tener derecho a recibir todos los años el equivalente a un bono de 5 salarios por productividad, por ejemplo. Y lo viene percibiendo en la práctica todos los años, constantemente, constantemente, y de la noche a la mañana lo dejas de aplicar, y ahí es donde el trabajador pues tiene todo el derecho a reclamar. Bien, porque no se ha firmado pues un convenio individual año a año para delimitar justamente la duración o la vigencia de ese bono en particular. Ahora, ¿podrían ir los trabajadores a la SUNAFIL, como está descrito el caso? Sí, ¿no? Podrían reclamarlo, ¿no? En este caso, porque lo han venido percibiendo y no se ha firmado nada en paralelo, no se indica nada adicional como para que cubra la empresa. ¿Los ex trabajadores podrían reclamar el pago o no? Digamos que como se paga esto a finales de enero, digamos que hay trabajadores que se fueron en el mes de febrero del 2025 y llegaron al cumplimiento de sus metas y objetivos, y el empleador no le ha pagado nada todavía. ¿Esas personas podrían reclamar válidamente este pago o no? Sí, porque como ya se hizo costumbre esta fecha, Ujú. Ya, igual al no tener convenio, o sea, si hubiera tenido convenio sí podría reclamar, a ok, menos que hayan puesto dentro del convenio, ¿no? Que si está cesado el momento del pago, ajá. no, ya lo pierdes, Hay entiendo. empresas que hacen eso, ¿no? Que te dicen, no, oye, pero para tú percibir este beneficio tienes que estar activo al momento del pago, ¿no? Si no estás como Ujú. trabajador activo, no estás en la planilla, pierdes el beneficio. Entonces, digamos que en este caso, pues se acordó que a enero del año siguiente, ¿no? Si el trabajador estaba activo inclusive, podría percibir el beneficio, pues, del pago del bono por productividad. Pero en este caso, si el empleador no ha respetado ese plazo de enero y, digamos, recién lo paga en el mes de julio del 2025, ¿los ex trabajadores podrían reclamar válidamente su pago? ¿Sí o no? Yo creo que sí, Ujú. porque ¿Sí? el acuerdo sea, costumbre no era pagarlo en enero, ¿Quién incumplió en este caso? la ¿El empresa. trabajador o la empresa? La empresa. Ujú. Pues ahí la empresa pues va a tener que pagar sí o sí, ¿no? O llevarse una multa aparte de la SUNAFIL, ¿no? Si es que lo ha denunciado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esto era lo que les quería enseñar el día de hoy en esta breve clase. Y acuérdense, solamente para cerrar, ¿cuáles son los 3 requisitos para que un concepto sea considerado remunerativo? Que sea producto de tu trabajo, de la prestación que hiciste, ¿Ok? que sea de Contraprestativo, muy libre, bien, que sea de libre disponibilidad y que correcto, incremente el patrimonio del trabajador. muy bien. Y si es así,
¿Impacto sobre qué va a tener ese pago? Beneficios sociales Ujú, y tributos, ¿no? correcto. ¿Y de qué va a depender de a qué beneficio social le va a aplicar en este caso? De ser remunerativo, de ser en especie, de Ajá. ser variable, remuneración variable complementaria, Puede ser de la periodicidad, ¿no? de la Del beneficio, periodicidad. ¿no? Si lo percibo todos los meses va a ser base de cálculo todos los beneficios sociales, ¿no? Pero si lo percibo semestralmente o anualmente, ahí solamente va a ser base de cálculo de CTS y de utilidades legales. ¿Bien? Entonces, eso es lo importante que quería que vean en esta breve clase el día de hoy para poder analizar conceptos remunerativos y no, bueno, en el programa en sí, dentro del programa de alta especialización, justamente me encargo de ver este tipo de conceptos remunerativos y no remunerativos. Ahí vamos a profundizar ya de lleno, ¿no? Con una serie de casos prácticos, porque, o sea, si bien es importante la teoría, nosotros nos enfocamos en general en poner muchos casos reales, situaciones reales, para que los puedan implementar después en sus empresas, ¿no? Porque recién con la casuística es donde es incluso más fácil de digerir esos temas. Y ya con la repetición, con la práctica, esto ya al final pues lo tienes bien interiorizado, correctamente analizado y va a ser sencillo pues cuando te caiga una consulta sobre este tipo de implementación de conceptos, ¿no? Ya sea desde que llegas a ser gerente de recursos humanos en tu empresa, o gerente legal o gerente general inclusive, y siempre se te van a acercar para preguntarte cómo hago para poder pagar un beneficio al personal, pero sin que me incremente los costos laborales. Entonces ahí, por ejemplo, ya sale la figura de los conceptos no remunerativos, ¿no? Que tendrían que saber bien cómo se implementan, ¿no? Y eso lo vemos dentro del programa también. Bien, muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Voy a proyectar esta presentación para darle el pase a Solange. Profesor, muchas gracias Sí, por la clase, estuvo muy interesante. muchas También gracias. asimismo a todos los presentes, comentarles que el día de hoy también nos acompaña Rosángela. Rosángela, buenas noches, ¿cómo estás? Ah, Buenas noches con todos, buenas noches profesor, muchas gracias por esta clase modelo. Agradecer a todos los participantes, como bien lo indicó el profesor Delgado, esto es parte de lo que ustedes van a llevar en el programa de alta especialización en Derecho Laboral Empresarial. Recuerden que aún pueden acceder a los descuentos de preventa, ya sea por pago al contado o financiamiento, sin intereses, hasta en 18 cuotas. Esto es un programa semipresencial, así que la parte de networking también lo van a tener latente durante todo el programa, ¿no? Que dura 8 meses. Si tuvieran alguna consulta, aquí están los datos de Rosángela. Igualmente, Rosángela, te agradecería, por favor, si lo puedas poner en el chat para que... Sí, claro. Gracias. Perfecto. Igualmente, muchas gracias por su participación el día de hoy de esta clase modelo. Como les comentaba, el profesor Luis Delgado pertenece a nuestra plana docente con estos temas tan interesantes y como ustedes también han visto, se aplica mucho la casuística. Entonces, los invitamos a formar parte de nuestro programa de alta especialización en Derecho Laboral Empresarial. Aquí Rosángela nos acaba de compartir también mediante chat su número telefónico. Cualquier consulta que ustedes tengan pueden realizarlo. Igualmente, nuevamente, profesor, muchas gracias y gracias a todos. Hasta luego. perfecto. Muchas gracias con todos y los esperamos, ¿ah? Apúntense al programa. Nos vemos. Buenas Nos noches con vemos, todos. profesor. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Gracias, Adiós. profesor. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.